El libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Vamos a leer dos versículos que son afines, pero el primero está en Éxodo capítulo número 33, un versículo muy conocido, y se va preparando para que también leamos el último capítulo, el último versículo del último capítulo de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 33, vamos a leer el versículo número 14 y luego leemos en Mateo el último versículo del último capítulo. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, en esta mañana. Yo sé que muchos se lo saben. Éxodo 33, 14. Y él dijo, ¿quién? El Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y mire lo que dice Jesucristo en el último versículo del último capítulo de el Evangelio según Mateo. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Leamos todo lo que dice acá último. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo que nos llena a nosotros de vida y es sentir a Dios en nuestra vida. Esta mañana quisiera hablar un poco acerca de un tema que es tan importante para nuestra vida como creyentes y que es algo que no solamente forma parte de un asunto litúrgico, algo de culto, sino que forma parte de nuestra vida práctica, de nuestra vida diaria, como lo es la presencia de Dios. Por eso quisiera hablar bajo el tema o bajo el título, la presencia de Dios en mi vida. Y eso lo toma también para usted, la presencia de Dios en mi vida. Va más allá del rato que estamos aquí en culto. Va más allá del momento de adoración en que decimos coloquialmente, sentimos la presencia de Dios. Pero en esta mañana quisiera hablar lo que dice la Biblia acerca de la presencia de Dios, que va más allá de lo que es una experiencia que usted puede tener con el Señor. Porque inclusive sin usted sentir la presencia de Dios, Dios sí está allí presente. Y yo sé que todos los presentes, todos los que estamos en esta mañana, en algún momento hemos sentido que Dios no está allí. En algún momento hemos dicho, no siento a Dios. ¿Será que Dios se alejó de mí? ¿O será que yo me he alejado de Dios? Pues la Biblia me presenta otra cosa. Y por eso quise, desde el momento que el hermano John tuvo la confianza de delegarme para esta parte, orándole al Señor, Dios puso en mi corazón el sentir de hablar de este tema, de formarlo y poder compartirlo con la congregación presente. Y qué bueno que podamos todos prestar atención a lo que dice la Biblia acerca de este tema. Seguramente muchos dirán, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces. Muchos dirán, ya lo conozco el tema. Pero qué bueno es poder reforzar el conocimiento. Y seguramente muchos otros también aprenderán algo nuevo en esta mañana. Pero comienzo diciendo que Dios siempre ha deseado estar cerca del ser humano. La Biblia nos presenta que hay un anhelo de Dios y es que el hombre, el ser humano, usted y yo, podamos disfrutar de su presencia, porque su presencia nos produce gozo, según lo que dice la Biblia. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Es una realidad saber que para nosotros la presencia de Dios produce gozo. Y hago énfasis que para nosotros, porque en el desarrollo del tema vamos a ver que la presencia de Dios ocasionó grandes problemas para ciertas comunidades por no saber tratar con la presencia de Dios, por pretender que la presencia de Dios era cualquier cosa, ignorando lo grande que es la presencia de Dios y la honra y la reverencia que hay que tener al respecto. Así que Dios desde el principio nos muestra su palabra, que ha querido estar cerca del hombre, que su presencia ha querido estar cerca del ser humano. Por eso cuando usted lee en Génesis se da cuenta que aparece enseguida que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La presencia de Dios siempre ha querido estar cerca del hombre. Usted conoce o por lo menos ha escuchado todo lo que ha ocurrido a partir de la desobediencia
y como producto de la desobediencia el pecado, y como producto del pecado la muerte, de tal manera que hubo un aislamiento, una separación entre la gloria de Dios y las personas, entre la gloria de Dios y los seres humanos. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice que por causa del pecado, o a causa del pecado, hubo una separación entre la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están todos expulsados, destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. Eso es una verdad. Por eso, hermano, quiero decirle de antemano que usted y yo somos privilegiados en esta mañana, ya que por el hecho de no formar parte del pueblo hebreo, no teníamos ni siquiera la esperanza de experimentar lo que hemos vivido en el Señor. Porque por lo menos algún hebreo, específicamente un levita, podía tener la esperanza algún día de estar cerca de la presencia de Dios. Porque recuerden que para ellos era exclusivo, la exclusividad de ministrar en el templo no era para cualquier hebreo. La exclusividad era únicamente para los levitas. Y de allí que se levantaran sacerdotes y un sumo sacerdote que ministrara en el lugar santísimo. Por eso, el pensar que usted y yo tenemos acceso gratuitamente a la presencia de Dios, seguramente lo hemos normalizado porque es algo que siempre o constantemente lo vivimos. Pero realmente cuando nos vamos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que es algo bastante grande y muy importante para cada uno de nosotros. Por eso que al pasar el tiempo, Dios no quería estar lejos de su gente. Dios quería estar cerca. Por eso cuando llega el momento en que habla con Moisés, allá en el desierto, para darle directrices de qué cosas debían hacer y qué cosas no, le dio una serie de instrucciones para todo lo que tenía que ver con el tabernáculo de reunión y con cada uno de sus utensilios, tanto los que estaban en el atrio exterior, como los que estaban en el lugar santo, como los que iban a estar en el lugar santísimo. Pero había un artículo, un mueble, que de verdad venía a ser el centro no solamente del tabernáculo, sino el epicentro del pueblo hebreo en el desierto. Recuerden que el tabernáculo de reunión estaba en el medio de las 12 tribus. Y dentro del tabernáculo había un lugar sagrado llamado el lugar santísimo, donde allí habitaba la presencia o la gloria de Dios, lo que los hebreos llamaban la Shekinah o el Shekinah de Dios. Es decir, la gloria, la presencia, la morada, es lo que quiere decir esta palabra hebrea en español, la morada de Dios. La Biblia dice que la presencia de Dios moraba allí. En otras palabras, el arca de pacto, el cofre sagrado que aparece en Éxodo, ese cofre que era básicamente como un ataúd pequeño. Era como un ataúd, era un cofre. La Biblia, la versión Reina Valera del 60, lo llama el arca del pacto. Era un cofre de madera cubierto de oro. Y llevaba una cubierta, llevaba una tapa que se llamaba propiciatorio. Y esa tapa tenía 2 querubines labrados de oro. Habían 2 querubines, uno frente al otro. Y dentro de ese cofre, dentro de ese mueble, dentro de esa urna, habían 3 elementos importantes que también representaban cosas de mucho significado para el pueblo hebreo. Allí estaban las 2 tablas de la ley. Allí estaba una vara que había reverdecido, que había florecido. Una vara que fue arrancada y que reverdeció. Pero también había un cofre más pequeño, había una taza, un tazón, con el maná que caía en el desierto. Estos 3 elementos muy importantes porque a pesar que estaban aislados, estaban allí vigentes porque era algo imposible de pensar que una vara que había sido arrancada de su árbol podía nuevamente retoñar. Era imposible que el maná que caía en el desierto no se pudriera al pasar los días. Porque recuerde que Dios le dijo a su pueblo que todos los días tenían que recoger el maná, pero que no guardaran para el día siguiente porque se iba a dañar. Solamente un día antes del día de reposo, que Dios permitía que ese maná no se dañara para que el día de reposo no fueran a recoger. Lo cierto es que el maná tenía que dañarse, pero estando allí no se dañaba.
estaba allí fresco todos los días. La vara que estaba ya suelta o la habían sacado del árbol también estaba allí retoñando, y estaban las dos tablas de la ley. Este mueble tan importante, que tenía una dimensión de 1 metro con 11 centímetros de largo y 67 centímetros de alto y 67 de ancho, no era tan grande, representaba para el pueblo hebreo la gloria o la presencia de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. En Éxodo 25-21 dice de la siguiente manera: pondrás el propiciatorio sobre el arca, es decir, la tapa, por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Era el lugar de reunión donde Dios iba a manifestar su presencia. Y Levítico 16:2 dice: el Señor dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. El arca del pacto estaba dentro o más allá de las cortinas del velo, estaba en el lugar santísimo. Y allí no podía entrar el sumo sacerdote, en este caso Aarón, que fue el primero, no podía entrar de cualquier manera ni cuando quisiera. Es decir, no es que él se despertaba un día y decía: me hace falta sentir a Dios, voy allá al lugar santísimo a hablar con Dios. No era así. Dios daba directrices específicas para que se cumplieran al pie de la letra. Por tal razón, hermanos, el acceso a ese lugar era limitado. No podía entrar cualquiera, no lo podía hacer como quisiera, ni cuando quisiera. Recuerden que Dios, entre sus fiestas solemnes, le dice al pueblo que iba a haber un día que era el día de la expiación, lo que conocen los hebreos como el Yom Kippur, un día donde iba a ser el día del perdón para el pueblo. Iban todos a ofrecer sacrificios para recibir el perdón de parte de Dios. Y ese día el sumo sacerdote sí podía entrar en aquel lugar para poder tener un encuentro con Dios a través del arca. No es que el arca era Dios, era que el arca representaba la gloria de Dios en ese lugar, para ese momento, para esa gente. ¿Y yo por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque muchas veces esto se normaliza, incluso en nosotros los creyentes. Fue pasando el tiempo y ya el arca se había convertido en algo común. Ya el arca no se le prestaba tanta atención. Incluso para muchos el arca era algo despreciable. Recuerden la cantidad de sangre que se vertía en el propiciatorio. En esa tapa, hermano, había una sangre constante, derramada, de animales y animales. Entonces, para muchos, tanto el lugar santísimo como la carpa o el tabernáculo era algo despreciable para mucha gente, hermano. Porque usted imagínese la cantidad de sangre que había por doquier. De pronto vísceras de animales por allí regadas, algún tipo de hedor, algún tipo de sucio, en fin. No era algo tan agradable para la vista de muchas personas. Sin embargo, aunque físicamente no era tan atractivo, había algo glorioso allí. Y es que estaba la presencia del único Dios que existe. Estaba la presencia de Dios con el pueblo. Estaba Dios diciéndole al pueblo: entre tanto ustedes están en este peregrinaje, yo voy con ustedes. Yo estaré con ustedes. Mi presencia irá con ustedes. Pero fueron pasando los años, fue pasando el tiempo y se fue normalizando. De tal manera que a la altura del capítulo 4 del primer libro de Samuel, nosotros vemos una historia bastante impactante, una gran mortandad. Murieron más de 30,000 personas. Piense por un momento, 30,000 personas, muchísima gente. ¿Cuántas personas murieron en algún lugar, en alguna ciudad pequeña del COVID? Y muchísima gente se moría y no hallaban dónde enterrarla, no había cementerio suficiente. Para ese momento habían más de 30,000 hebreos que habían muerto a filo de espada por los filisteos. ¿Por qué razón? Le contextualizo. Había una batalla, como constantemente se llevaban entre los hebreos, entre los israelitas y los filisteos. Ellos van a pelear y en el primer encuentro, hermanos,
mueren 4,000. Ellos se regresan tristes y rascándose la cabeza pensando, ¿por qué el Señor ha permitido que perdamos? Y algunos de ellos dicen, bueno, hagamos algo, vamos a ir a Silo y buscamos el arca del pacto y vamos a pelear porque seguramente Dios nos dará la victoria. Y fueron y buscaron a los hijos del sacerdote de turno, quien era Elí. Ahí estaba Ofni y Fineas, como lo traduce la versión del 95, y fueron a pelear. Pero cuando llegan con el arca del pacto y van a pelear, resulta que no mueren 4,000, sino 30,000. Porque en medio de toda esa pelea, hermano, el pueblo de hebreo se había alejado de Dios. El pueblo hebreo se había alejado de los principios de Dios. Y lo peor, tanto Elí como sacerdote y sus hijos estaban todavía más alejados de la presencia de Dios, a pesar que el arca estaba allí presente. Pero ya el arca para ellos se había convertido en algún tipo, algo litúrgico, algo religioso, algún ritual que pensaban que con tener este cajón Dios nos dará la victoria sin importar nuestro comportamiento, sin importar cómo nos presentamos delante de Dios, sin importar cómo nos conducimos en la vida. Sigamos aprovechándonos de nuestra jerarquía, de nuestro nombre, de nuestro título como sacerdote. Vamos a exprimirle al pueblo todo lo que podamos y llevamos el arca para que ganemos. No, hermano, porque Dios no actúa de esa manera. No es suficiente con pensar en llevar el arca. Es necesario delante de Dios tener una vida acorde a sus mandamientos, una vida que vaya afín a sus principios. Es verdad que no somos perfectos, pero caramba, tampoco pudiéramos decir, voy a la iglesia para que Dios me bendiga, pero en el diario vivir me porto como mejor me parezca. No es así. Va muy lejos eso de lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, ellos vuelven a perder. Ellos no tuvieron cuidado de cómo tenían que conducirse delante de la presencia de Dios, porque el arca no era la presencia de Dios. El arca no era Dios. De tal manera que cuando se lleva a cabo esta mortandad, un muchacho va corriendo a la ciudad. Y este muchacho llega y se presenta ante el sacerdote. Dice la Biblia que Elí se había quedado preocupado por qué iba a pasar con el arca. Y la mala noticia va más allá de la mortandad. La mala noticia es que, oye Elí, tus hijos también murieron. Pero Elí, hermano, increíblemente no se queda en shock por la muerte de sus hijos. Seguramente le dolió y le pesó, pero Elí pregunta, ok, mis hijos murieron, pero ¿qué pasó con el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? Elí, a pesar de cómo estaba viviendo, a pesar de ser un padre permisivo de dejar hacer a los hijos lo que quisieran hacer, él tenía un principio, y aquí había algo más importante, y era el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que él estaba preocupado y pregunta, ok, pero ¿qué pasó con el arca del pacto? ¿Dónde está? Y la respuesta fue, los filisteos la capturaron y se la llevaron. Y la Biblia registra, hermano, en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, que en ese momento Elí cayó impresionado por esa noticia. Se dio un golpe acá atrás y murió enseguida. A él le impactó la noticia de saber que lo que representaba la presencia, la gloria de Dios, se la habían llevado. Él, a pesar de todo, él tenía muy presente, hermano, que vivir una vida o vivir una familia o incluso un pueblo alejado de la presencia de Dios, no hay garantía. Están expuestos, son vulnerables a cualquier situación que se presente. De tal manera que él muere, y había una yerna de Elí, una mujer, una de las esposas de los hijos de Elí, que estaba embarazada en ese momento. Eso parece una película, si usted lo lee y lo trata de pensar o de imaginar, es como una película, hermano, porque era una noticia mala tras otra peor y otra peor. Y en el momento que esta mujer va a dar a luz, en ese mismo momento, en esa escena, nace el niño, y cuando le preguntan qué nombre le vas a poner, le colocan un nombre que tampoco se lo pondríamos a ningún hijo, así como no pondríamos el nombre de Judas, ¿cierto? Le pusieron por nombre Icabod. Icabod, que quiere decir en español, hemos quedado sin gloria. La gloria de Dios fue llevada, fue traspuesta. En otras palabras, le colocaron el nombre a ese muchacho por lo que estaba viviendo en ese momento esa familia, que habían quedado sin la presencia de Dios. Pobre muchacho creció con ese nombre, Icabod, donde seguramente sus padres, o en este caso su madre sin saberlo, lo había condenado a vivir una vida alejado de Dios. Icabod representa, hermano, esa gente que va creciendo,
pero que va creciendo alejado de la presencia de Dios. Y que por más que se esfuerce, está alejado de la presencia de Dios y quisiera buscar o acercarse, pero su mamá ya de alguna manera le prefijó lo que iba a vivir o lo que iba a ser su vida. Porque para este pueblo, en este momento, para esta familia, ya era el fin de todo. Sin embargo, hermanos, vemos cómo el capítulo siguiente, lo que sucede con el arca del pacto allá en la tierra de los filisteos. Hay una gran cantidad de enfermos. Los filisteos pensaron de que, bueno, nos quedamos con el arca de los hebreos, nos quedamos con el Dios de los hebreos y listo, le ganamos. Pero, hermanos, resulta que Dios, como siempre, haciendo obras estupendas. Cuando ellos llevan el arca del pacto, lo llevan ese mueble, ese cofre, a un santuario donde estaba el Dios de los filisteos, el Dios principal, quien era Dagón. Dagón, quien era el Dios o la deidad que creían los filisteos, colocan a un lado el arca del pacto que representaba a Dios. Al día siguiente va el sacerdote de los filisteos a limpiar o acomodar esa estatua. Y la sorpresa es que consigue al Dios de ellos, a Dagón, lo consigue postrado delante del arca del testimonio. Consiguen al Dios de los filisteos postrado delante del único Dios que de verdad toda rodilla se debe postrar. Él recoge entonces al muñeco, lo acomodó y al día siguiente se da cuenta que es peor, porque no solamente está postrado, sino que está sin cabeza y sin brazos. Esto no lo entendía él hasta que empezó a haber mortandad, empezó a haber enfermedades y esta gente se reunieron y dijeron los 5 reyes que gobernaban allí: vamos a regresarle este mueble a los israelitas porque está acabando con todo el mundo. No queremos saber nada de esto, queremos regresarlo. Lo regresaron, lo llevaron en un carruaje nuevo, hermano, y llega por allá a la casa de un hombre que lo toma y lo colocan en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. Estando allí, hermano, sucede algo en paralelo. Y quiero que preste atención a esto, porque dependiendo de nuestra actitud ante la presencia de Dios, creo que de allí dependen muchos éxitos y victorias en nuestras vidas como cristianos. Y en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Porque cuando empieza a reinar Saúl, dice la Biblia que Saúl no se preocupó nunca por consultar el arca de Dios. Es decir, el tiempo que estuvo Saúl siendo rey en Israel, pareciera que nunca se tomó la tarea de decir: oye, yo he escuchado que el arca del pacto, que con el arca del pacto, cuando pasaron el río Jordán se detuvo. Que cuando fueron allá a la ciudad de Jericó, derrumbaron las murallas. Yo he escuchado, porque tal vez para ese momento él no lo ha vivido, no lo vivió. Pero recuerden que para ese entonces era muy normal o muy común pasar la información o pasar la vivencia de cada generación de forma oral, que cada familia supiera lo que pasó a la generación pasada. Seguramente Saúl había escuchado muchas cosas del arca del pacto. Seguramente él había escuchado todos los prodigios que Dios había logrado con su pueblo. Pero él no se preocupa por buscar una vez más el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. De tal manera que cuando pasa el tiempo y llega el momento en que ahora es David quien va a reinar, en el momento en que David reina, hermanos, una de las cosas principales que él hizo para comenzar su gobierno es que él pregunta a su gente, él pregunta a las personas que le servían: ¿dónde estará el arca del pacto? Que desde los tiempos antes de Saúl no se consulta. Yo estuve viendo todo lo que llevo de tiempo y nunca he escuchado que han consultado el arca del pacto. ¿Dónde estará? Es lo que dice la Biblia. Y dijo David a toda la congregación de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor, para que se reúnan con nosotros y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no se le consulta al arca nada. El arca de Dios, la presencia de Dios, había quedado excluida del pueblo. Y hago un paréntesis para decir qué peligroso debe ser la vida de cualquier creyente cuando se aleja de la presencia de Dios.
Estoy convencido de que cuando una persona, hermano, se aleja de Dios, se aparta por cualquier circunstancia, no se da de un día para otro. Es imposible que una persona que esté fiel en el Señor, que una persona que viva en Dios, que disfrute de la presencia de Dios, que medite en su palabra, lo veo imposible que un día se despertó un domingo como hoy y dijo, ¿sabes qué? Llegó diciembre, me voy de parranda, me voy a beber, me volví loco porque llegó diciembre. Eso no pasa, hermano. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero sí tiene lógica cuando empezamos a alimentar eso. La presencia de Dios se va alejando de nuestras vidas. Y cuando hablo de la presencia de Dios, hermano, no me refiero, como dije en un principio, el hecho de venir a culto y sentir a Dios acá. La presencia de Dios que está siempre en nuestras vidas. Muchas veces con nuestras acciones la podemos alejar. Y nos puede dar igual decir, no, yo sigo mi vida así. Yo tengo muchos compromisos, muchas cosas que hacer. Yo no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para buscar su presencia. No tengo tiempo para meditar en su palabra. Y lo más seguro es que cuando empieza eso a formarse, se empieza a formar eso que se conoce como esa tela de araña. Y empieza a crearse una tela de araña en nuestras vidas hasta que nos sentimos enredados en ella. Y entre más hagamos fuerza para salirnos, más nos enredamos, hermano. Pero hay un principio, hay un punto de partida. Y es porque nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Saúl lo hizo y Saúl no terminó bien. Un reinado triste, un reinado nada fructífero, un reinado de problemas, de situaciones amargas para la familia, para el pueblo, porque no solamente te perjudica a ti, tú perjudicas con tu vida a los que están a tu alrededor, en tu entorno. No es decir, no, yo lo hago y esa es mi vida y no importa más nada. No, hermano, con tus acciones tú vas a perjudicar o a beneficiar a los que estén a tu alrededor, a tu familia, a tus compañeros, a tus amigos, con las personas que tú te rodeas. Por tal razón, cuando David empieza a reinar, hermanos, él hace un primer intento para volver a traer el arca del pacto a la capital, volver a traer a Jerusalén, algo que por muchísimo tiempo fue la gloria del pueblo, se había perdido. Pero él va, y sabemos que cuando va hay un accidente en el carruaje, porque no era la forma en cómo se debía transportar el arca del pacto, ya que estaba escrito cómo debía hacerse. Sin embargo, David, al parecer, ignoraba cómo tenía que hacerse, y él lleva en un carro nuevo el arca del pacto y se tropieza, y cuando se va a caer, un muchacho, tal vez sin intención, pero extiende su mano para que no se caiga el arca y muera al instante. David frena toda la algarabía, porque la Biblia registra, hermano, que había fiesta, había danza, había un sinfín de instrumentos que se tocaban, porque había una fiesta digna, porque nuevamente el arca iba a volver a la ciudad, a la capital del pueblo. Sin embargo, David para esa algarabía que había, él para todo y busca dónde guardar el arca, porque él no entendía lo que estaba pasando. Pero seguramente sabía que estaba pasando algo malo o estaba haciendo algo malo, porque él manda a detener todo y llevan el arca a la casa de un señor, un sacerdote que vivía en otra ciudad llamada Gat. Y este hombre llamado Obed-Edom toma el arca, la recibe, la guardan allí y se van todos a su casa. Y pasa algo bastante hermoso en la casa de Obed-Edom. Un hombre que la Biblia registra que durante los 3 meses que estuvo el arca del pacto en su casa, la Biblia dice textualmente, y bendijo Dios toda la casa de Obed-Edom, todos sus bienes, su familia, cada una de las cosas que hacía Obed-Edom eran prosperadas, eran bendecidas. Hermano, y yo me pongo a pensar mucho en esto, porque este es el meollo o el objetivo de mi tema o de este sermón en esta mañana. Qué bonito cuando venimos a la iglesia y sentimos a Dios. Es algo hermoso y lo podemos alabar y glorificar. Pero yo no estoy hablando de la presencia de Dios en un sentido de la iglesia o acá todos juntos. Aquí es fácil porque aquí estamos todos, empezamos a cantar y nos conectamos con el Señor y lo adoramos y es una gran bendición. Pero yo en esta mañana quiero hablarte de la presencia de Dios en tu vida cuando te despiertas, cuando sales a hacer tus diligencias, cuando vas al colegio, a la universidad, cuando vas a hacer lo que haces tú en tu diario vivir. Lo que haces el lunes, el martes, el miércoles, cuando no hay culto, cuando estamos lejos del pastor, lejos de los hermanos, cuando incluso estamos rodeados de mucha gente inconversa, hasta gente mala, muy mala. Es allí, hermano, donde yo necesito la presencia de Dios.
Repito, aquí es fácil. Aquí todos somos cristianos, incluso hasta el que no es cristiano, hoy es cristiano porque está aquí alabando al Señor y de repente si dice levanta la mano, la levanta, y si dice vamos a orar, cierra los ojos y ora. Aquí todos somos cristianos y todos estamos en la presencia de Dios. Pero yo necesito la presencia de Dios más allá de estas cuatro paredes. Yo la necesito en mi trabajo, la necesito cuando voy caminando, la necesito cuando voy manejando. ¿Cuántas cosas nos pasan en la calle, hermano? Y si la presencia de Dios no va contigo, no va conmigo, hermano, te puedo asegurar que tu vida se te va a dificultar. Se te va a dificultar muchísimo y tú dirás, oye, pero es que mi vida se ha puesto dura. Pero se te puede poner más dura entre más te alejas de Dios. Hermano, te digo algo, la presencia de Dios abre un sinfín de puertas que tú, con todo el esfuerzo humano que hagas, no vas a abrir jamás. La gente le decía, Noé, ábrenos la puerta. Pero hay un verso que dice que lo que Dios cerró, ningún hombre puede abrir. Y lo que Dios abre, no hay hombre que pueda cerrar. Yo creo fielmente que yo me puedo matar y desgastar en la vida por algo. Y puede ser que no lo logre. Pero también creo fielmente en que si yo pongo eso en la mano de Dios, Él lo puede hacer en un momento. Él lo puede hacer en un instante. Porque somos testigos de esa verdad. Somos testigos de esa realidad. Hermano, y cuando Obed-Edom disfruta de este privilegio que tal vez nunca lo había tenido. Y tal vez no lo merecía. Y yo le invito a que usted lea la vida de Obed-Edom y busque de dónde viene él. Porque él no merecía la presencia de Dios en su casa. Así como usted y yo no la merecíamos porque no formamos parte directamente del pueblo de Dios. Usted y yo no la merecíamos. Ni legalmente ni por nada. Pero qué bueno que existe la gracia de Dios. Qué bueno que existe el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Y Obed-Edom recibe esa bendición y dice, bueno, aquí la guardo, no hay problema. Y llega a los oídos de David, hermano, la noticia que desde que se metió el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, todo ha sido diferente. Todo ha sido una bendición. Todo está fluyendo. Si de repente los hijos se portaban mal, parece que empezaron a portarse mejor. Si de repente entre la pareja había situaciones difíciles, parece que todo empezó a aflorar y a todo estar color de rosa y a estar mejor las relaciones. Si de repente habían deudas, al parecer empezó a haber más platica y empezaron a pagar deudas. Si el negocio no quería caminar, desde que estaba el arca del pacto allí, desde que estaba la presencia de Dios, al parecer ahora los negocios se están dando. Gente quiere invertir en su negocio, gente quiere que sea prosperado. Desde que llegó el arca del pacto, toda su vida, la vida de Obed-Edom y su familia había empezado a ser bendecida en sobremanera, como nunca lo habían experimentado. ¿Y a qué se debe esto? Tal vez se habrá preguntado Obed. Pero él dice, no es casualidad. No puede ser casualidad que desde que entró en mi casa la presencia de Dios, las cosas estén fluyendo mejor. No puede ser casualidad. Y eso, hermanos, se riega. Porque cuando a un hermano le va bien, cuando a las personas le va bien, eso las demás personas lo escuchan. Y el que es de Dios se alegra. El que es de Dios dice, gloria al Señor. Me alegra que a mi hermano le esté yendo bien. Me alegra que a esa familia le esté yendo bien. Caramba, qué alegría verlo, cómo le está yendo. El que es de Dios se alegra por eso. Se alegra cuando el hermano, a la hermana y a la familia le está yendo bien. Claro que sí, hermano, porque aquí todos queremos que a todos nos vaya bien. Yo no puedo pensar que hay aquí un hermano como el hermano del hijo pródigo, que cuando llegó el hijo pródigo y el padre lo bendijo, dijo, no, ¿cómo lo va a bendecir si se portó mal, si son mil cosas? No puede haber un hombre que así. No queremos que hayan hermanos que así. No podemos molestarnos cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, no podemos molestarnos. Al contrario, nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Pero es importante poder alegrarnos con aquellos hermanos cuando le está yendo bien. Eso llega, hermano, a los oídos de David. Y David dice, hay que hacer algo, porque no podemos dejar que siga pasando el tiempo y que el arca está allá y no acá donde debe estar. Así que, hermano, cuando él se documenta bien, cuando él se llena de conocimiento y lee cómo era el asunto litúrgico de transportar el arca, porque había directrices de cómo transportar el arca, él entonces va y con los sacerdotes, el arca del pacto tenía en cada esquina una argolla o un anillo en cada esquina, habían 4, y le metían 2 varas para que en los hombros llevaran los sacerdotes el arca del pacto. Era la forma correcta. Y cada 6 pasos ofrecían un sacrificio a Dios. Y cada 6 pasos ofrecían un sacrificio a Dios. No era de cualquier manera.
Gracias a Dios ahorita es diferente, ¿no? Porque sí, para nosotros es bastante como engorroso esto. Pero era la forma como lo hacían, hermano. Y Dios estaba contento y alegre. Y el pueblo estaba gozoso. Porque la presencia de Dios produce gozo en la vida de las personas. Cuando se atiende bien y se honra esa presencia. Cuando la presencia de Dios se honra, hermano, la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Pero cuando la desprecio, cuando la dejo por el piso, cuando allá afuera en el mundo me comporto con la gente como si yo fuera todo menos cristiano, estoy deshonrando la presencia de Dios. Y seguramente Dios se va a desagradar y la forma como me va a mí a tratar no va a ser la mejor. De tal manera, hermano, que David va tras el arca, hermano, y llega David danzando, gozoso. De allí donde sale eso tan famoso que muchos dicen que David danzó, David danzó. David danzaba, hermano, por la alegría. Recuerden que era algo común en el pueblo hebreo cuando danzaban, era algo común, no era algo exclusivo de David. Y David danzaba porque estaba contento que por fin, después de décadas, nuevamente llega a la capital. Lo más importante, hermano, que pueda haber en cualquier pueblo y en cualquier nación, y es la presencia de Dios presente allí. Y David honra esto. Pero pasa el tiempo, hermano, y para terminar el mensaje, cuando pasa el tiempo, el arca es nuevamente robada por situaciones que se presentaron en el contexto judío. Babilonia va, invade y conquista Jerusalén, y todos los utensilios del templo de aquel entonces, el templo construido por Salomón, ese templo, hermano, quedó en ruinas porque los babilonios se llevaron todo y también se llevaron el arca del pacto. ¿Dónde está? Bueno, hay muchas especulaciones, no me importa dónde está ahorita el arca del pacto, pero sí me importa saber dónde está la presencia de Dios. El arca del pacto, no sé qué hicieron con ella, si la desarmaron, si la vendieron por piezas, no sé. Repito, hay muchas especulaciones. No es mi tema, la Biblia no lo dice, no tengo nada que ver con eso, pero sí tengo que ver con algo glorioso. Y es que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer acá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche lo que dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, amén, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vino el tiempo del cumplimiento, listo. Recuerden que todo lo que está en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, lo que había de pasar. Y ahora sí llegó Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? No solamente el tabernáculo. Jesucristo también representa el arca del Antiguo Testamento. La parte humana de Jesús, recuerden que el arca tenía madera. La madera representa la parte humana. Pero estaba cubierta de oro, representa su divinidad, su deidad. Y dentro habían tres elementos, si lo recuerdan. Estaban las leyes. ¿Quién ha cumplido la ley en su cabalidad? Solamente Jesús. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Es decir, que algo muerto vuelve a tener vida. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y qué más había allí? Estaba el maná que caía del cielo. Y Jesucristo dice en su palabra: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El arca era simplemente un símbolo de Jesucristo. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, hermano, aparece Jesucristo en escena a darle cumplimiento a todas las cosas. Lo real era Jesucristo, lo demás era una sombra. Y cuando aparece Jesucristo en escena, todo cambia. Porque cuando se presenta con la mujer allá en aquel estanque, la mujer del pozo sacando agua, le pide: dame agua, y dice: no, como tú siendo judío me pide beber. Y entablan una conversación, un judío con una samaritana, pero el Señor le dice: ¿sabes qué? Va a llegar el tiempo donde ni allá en Samaria, donde ustedes han construido un templo para Dios, ni aquí en Jerusalén, donde tenemos nuestro templo, donde también adoramos a Dios, no va a ser necesario que la gente acuda o allá o acá. Va a llegar el tiempo donde o allá o acá o en cualquier parte del mundo, cualquier persona, sin importar que sea judía o sea gentil, cualquier persona va a poder experimentar lo que era exclusivo para un grupo pequeño y selecto del pueblo hebreo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer. Llegará el momento donde, mujer,
ni aquí ni allá se adorará, sino que, hermano, en cualquier parte Jesús le estaba declarando a esta mujer una gran verdad. Y es que aquello que era tan imposible para muchos de tener acceso a la presencia de Dios, ahora iba a ser alcanzable, iba a ser accesible, no iba a ser limitado ni exclusivo para un grupo, sino que ahora cualquier persona en cualquier parte de este mundo que quiera acercarse a Dios puede invocar su nombre y puede sentir la presencia de Dios en su vida y puede disfrutar y experimentar lo que podían vivir los sacerdotes del Antiguo Testamento con el Arca del Pacto. Jesús le estaba declarando a esta mujer que va a llegar el día donde ustedes van a poder sentir a Dios en cualquier lugar. Y cuando Jesucristo murió, hermanos, dice la Biblia que el velo se rasgó en dos. Ese velo de separación, porque no habían puertas como la que conocemos ahora, eran velos o cortinas, separando, hermanos, el lugar santísimo del lugar santo. Allá solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y allá solamente estaba el Arca del Pacto, que representaba la presencia de Dios. Había una puerta, una división que era un velo, una cortina, y de aquí para acá habían otros sacerdotes ministrando en el lugar santo, y afuera en el patio, en el atrio exterior, estaban los demás ministrando y el pueblo afuera. Pero qué cosa tan tremenda que cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo dice consumado es, la última frase que dice según el Evangelio de Juan, en ese momento dice la palabra del Señor, que el velo se rasgó de arriba a abajo. Se rasgó un velo que no era de tela, un velo grueso, un velo que era duro, difícil de romper, representando ahora, hermano, que lo que solamente estaba ya reservado para cierto grupo de personas, ya no iba a estar solamente allá. Ahora, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del Cordero de Dios, todos pueden tener acceso al lugar santísimo. Ese velo se rompió de arriba abajo, hermano, para declarar una gran verdad. Y es que ahora yo, siendo venezolano, siendo maracucho, nada que ver con el pueblo hebreo, sin saber nada de los sacerdotes, de la sangre del propio, sin saber nada de eso, ahora yo puedo entrar a ese lugar y poder tener un encuentro con el Señor, tener un encuentro con la presencia de Dios. Ya no es algo inalcanzable para mí. Y la mejor noticia, hermano, no es algo inalcanzable para ninguno. El Señor, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios, Él no lo echa fuera. Que todo aquel que tenga un espíritu contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no le dice, no, a ver, tú eres hebreo. Ah, no, si no eres hebreo, no hay vida, papi. No, que tú eres sacerdote. No, dale para allá que no hay... Hermano, qué bendición, qué privilegio. Es que en esta mañana yo pueda acercarme confiadamente, hermano, sin pensar en que si cometí un pecado, que si cometí un error, que si hay algo malo en mí. Qué privilegio saber que puedo acercarme a Dios y no morir en el momento. Porque por si alguien no lo sabía en esta mañana, si un sumo sacerdote entraba con un pecado a ese lugar, hermano, lo amarraban con un mecate antes que entrara. Y cuando ya se daban cuenta que las campanas que estaban al borde de la vestidura no se escuchaban, así como suenan las campanitas por allí de los que venden polo, dice, uy, tiene rato el sacerdote que entró y no suena. No hay vida, vamos a jalarlo. Y sacaban los sacerdotes muertos, hermano, porque había pecado en él. Pero qué bueno es Dios, porque así muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo entregó su vida por mí y la entregó por ti. Qué bueno es saber que aunque yo he cometido falta delante de Dios, yo puedo, hermano, entrar confiadamente ante su presencia para decirle, Señor, perdóname. Señor, te he pecado, te he fallado. Señor, mira que me cuesta cambiar esto. Señor, mira que me cuesta cambiar lo otro. Pero sinceramente le puedo decir, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, que todavía hoy, después de más de 2000 años que fue vertida en la cruz, hoy sigue teniendo vigencia la sangre del Cordero de Dios. Toda sangre, hermano, su ensucia, mancha cualquier sangre. Que es horrible que tú vayas a un lugar y se te manche la camisa o un vestido, imagínate. Se ve feo.
Pero hay una sangre gloriosa y es la sangre de Cristo que no ensucia, que no mancha. Al contrario, es la sangre que limpia todo pecado del hombre. Me limpió a mí y te limpió a ti. Y en esta mañana puede limpiar a un pecador que lo reconozca a Él como su Salvador. Bríndale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo te invito a que estés de pie, hermano. Ya con esto termino. Este mensaje que quise compartir con ustedes en esta mañana, lo comparto partiendo, hermano, desde la vivencia práctica, no religiosa. Yo soy apático a lo religioso, hermano, pero sí soy amante a la vida práctica. Yo soy consciente que todos los días Dios está conmigo. Tú eres consciente que Dios todos los días está contigo, que la presencia de Dios va contigo donde quiera que vayas. Pero la pregunta es cómo nos comportamos delante de esa presencia. ¿Cómo vivo mi vida, mi diario vivir delante de la presencia de Dios? ¿Cómo soy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me conduzco? ¿Será que sí soy reverente ante esa presencia? Yo no tengo que esperar venir a un culto para ser reverente. Yo no puedo esperar venir acá para comportarme, ¿no? Aquí sí me voy a comportar porque esta es la casa de Dios. La Biblia me dice que ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Y por eso debo comportarme aquí o allá afuera, donde quiera que yo esté. Debemos comportarnos como lo que somos, hermanos. Y qué bueno es saber lo que el salmista dice. Por ejemplo, David dice allá en el Salmo 23 que aunque ande en sombra de muerte, no temerá su corazón. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está con él. El salmista dice también que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cada uno de los salmistas, hermanos, declaran la experiencia que cada uno de ellos han tenido con Dios. Cada uno de los salmistas, ellos componen himnos o cánticos en base a su experiencia con Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué puedes tú decirle a Dios en esta mañana? Piensa por un momento en esta mañana. Oh, Señor, me guardaste, me acuerdo que me pasó ayer. Oh, me acuerdo que esta semana me sucedió tal cosa, pero sentí la presencia de Dios. Yo me acuerdo que el mes pasado, o me acuerdo que el año pasado estaba atravesando por una situación donde quería morirme. Pero en medio de ese sufrimiento había un Dios que su presencia no se aleja de mí. En medio de lo que tú puedas estar viviendo hoy, hermano, hay una presencia que no te abandona. Hay una presencia que está contigo. Y lo más glorioso, hermano, que aunque tú no la sientas, porque a veces no se siente, hermano. A veces no se siente. A veces tú puedes orar y no sientes a Dios. Pero te traigo una noticia según la Biblia, que aunque tú no la sientas, Él sí está contigo. Él le dijo a Moisés, yo iré contigo. Escucha, iglesia, y mi presencia te dará descanso. La presencia de Dios es lo que me da mi descanso en esta vida. En lleno de problemas y situaciones, yo puedo ir a la presencia y decir, Señor, voy a estar tranquilo porque tú tienes el control. Señor, voy a estar tranquilo porque todo está en tus manos. Señor, estoy tranquilo porque tu presencia me da descanso, me produce paz, me produce gozo. No me voy a dejar llevar por esas situaciones. Voy a buscar tu presencia para poder deleitarme, adorarte, exaltarte y llenarme de tu espíritu, llenarme de ti. Vamos a decirle al Señor en esta mañana, no sé qué tiene tu espíritu, pero cuando me tocas, yo creo que todos hemos experimentado eso alguna vez. No sé cómo está compuesto el Espíritu de Dios, no hay manera de descifrarlo, pero qué bueno es que este cuerpo tan pequeño, Él quiera tocarlo y llenarlo para poder sentirme bien. Él quiere tocar a alguien esta mañana, hermano. Si alguien quiere hacer uso del altar, puede pasar a este lugar a recibir una presencia de Dios especial. Si algún amigo que nos está visitando quiere pasar adelante para orar por usted, pasa adelante. Permítame orar por usted. Reciba al Señor en esta mañana. Jesucristo le ama, quiere salvarlo, quiere cambiar y transformar su vida. Por eso invitamos a los amigos presentes, el que desee pasar, que pase aquí adelante. Y si algún hermano también quiere pasar, pasa adelante y juntos vamos una vez más a experimentar la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si alguien lo siente en esta mañana.